que estos son los datos que hay. Vamos a ir de inmediato con el alcalde. Ahí están en nuestra página, están en el MinSal y están acá todos los datos que usted requiere saber, los exámenes, las personas UCI, las personas en crítica, que son, la verdad, los datos que son más contundentes siempre y necesarios de saber. En la UCI, 327 personas, a ventilador mecánico, 270 personas, 270 pacientes, y en estado crítico reportan 36 personas. Ahí está, es preocupante. Recordemos que ventiladores mecánicos también se necesitan para otras patologías, para otro tipo de enfermos, para accidentes muchas veces. Así es que, bueno, esta es la inquietud que hay. La verdad es que nos acompaña ahora el alcalde de Temuco, tengo entendido. Vamos a dar vuelta a la hoja y estamos ya con el alcalde de Temuco. Ahí lo veo en pantalla. Estamos con Miguel Becker, alcalde de Temuco. Estamos con Felipe Del Pin y con Mario Olavarría. Es que, como ustedes saben, que ahora están puestos con sus propias cámaras y estamos en estos sets, uno ya les cuesta más identificarlo, pero ahí estamos. Vamos a hablar con el alcalde de Temuco, porque la verdad es que en Temuco están pasando muchas cosas importantes. ¿Sabes lo que está ocurriendo en Temuco el fin de semana? Un fin de semana negro, el que vivió Temuco en cuanto a las cifras, ¿no es cierto?, de fallecidos. Pero antes queremos darle las condolencias al alcalde Felipe Del Pin por el fallecimiento del fotógrafo de la municipalidad, un trabajador cercano, muy cercano, que estaba constantemente con ustedes. Felipe, lo lamentamos mucho, le enviamos de acá un abrazo y energía a todos los cercanos, a su familia, a la municipalidad y a usted en particular, Felipe, que lo tenemos al frente. Fue un tema muy triste la muerte de Francis. La verdad que no lo esperábamos, sabíamos que estaba muy delicado, que estaba grave, pero como era joven, creíamos que iba a poder salir de esa situación, ¿no? Lamentablemente no se dio y falleció. Triste, muy penoso para toda la comunidad, para quienes lo conocíamos y trabajábamos con él. En el caso mío, muy cercano, porque era el fotógrafo. La verdad que un hombre muy alegre, lleno de vida, con muchos sueños. Estaba comenzando a estudiar, había sido papá recién el 16. Él se fue días antes del 16, por ahí por el 12 de marzo, porque iba a ser papá y su hija nació. Y después, bueno, después que él se fue de vacaciones, no lo volvimos a ver ni hasta que nos enteramos de que estaba mal, que había sido llevado al hospital Sotero del Río, y después que estaba entubado, y en fin, una situación muy triste para todos, para su familia, su señora, su madre, su abuela, su hermana, que son vecinas de nuestra comunidad. Felipe, la verdad que... ¿qué edad tenía Francis? Porque tenemos entendido que eres súper joven. Francis también trabajó en la red, ¿no? Él fue productor de un programa de la red, de varios programas de la red, tengo entendido. Estamos hablando de la misma persona y una persona de 30 y tantos años que fue padre hace poco, ¿no? Tenía 34 años, claro. 34 años, y la verdad que tiene que ser un llamado de atención a todos aquellos que creen que este virus no les va a tocar porque son jóvenes, porque, no sé, tienen otra realidad, que no son adultos mayores. No, esto va a atacar a todos. Dice la ministra o la subsecretaria que tenía enfermedades de base, ¿no es cierto?, patologías de base, que era diabético, que era hipertenso. La verdad que debe ser así, a nosotros no nos consta, pero no es eso lo que hay que relevar, no es eso lo que hay que darle importancia, no es si era obeso o no. El tema es que Francis tenía 34 años y fue afectado, y así como a él, a muchos otros jóvenes, a muchos les puede suceder, y este virus les puede tocar a ellos. Por eso es importante que nos cuidemos, no minimizar, no decir, mire, fallecieron adultos mayores, porque yo escuchaba ahora al subsecretario Zúñiga, y quienes fallecen en Temuco son personas adultos mayores de 60 años. No es eso. Aquí hay que poner en la discusión, ¿no es cierto?, que la gente sepa, que tome conciencia que nos puede afectar y nos va a afectar a todos. Además, Felipe, 60 años una persona joven, Monse. 60 años una persona joven. El ministro tiene más de 60, el ministro de Salud. El presidente tiene más de 60 años. A lo mejor algunos ahí de los alcaldes tienen más de 60 años. Gente vigorosa, gente joven, Monse.
Sí, alcalde, la verdad es que llama muchísimo la atención. Me imagino que el golpe que también implica para todos ustedes en la municipalidad. A ver, Francis tenía 34 años. ¿Cuál fue la evolución de la enfermedad de él, según lo que ustedes ahora se han ido enterando? Porque él sale de vacaciones, ahí no saben nada de él. ¿En qué minuto finalmente ustedes se enteraron de que estaba mal? ¿Cuán rápido cayó en un estado de crisis, en una situación delicada, en un estado crítico, como se dice? ¿Y cuánto tiempo pasó enfermo hasta que finalmente falleció? Yo la verdad que los antecedentes que manejo es que él se sintió mal. Fue a uno de los CEFAM de Puente Alto, ¿verdad? Estaba en su casa, siguió sintiéndose cada vez peor, ¿no es cierto? Hasta que llegaron desde uno de los CEFAM, ¿no es cierto?, del sistema de ambulancia, y lo trasladan al Hospital Sotero del Río. Ya él estaba, digamos, estaba mal, ¿no? Después de eso, a los días o 2 días, ya entra a la UCI, ¿no es cierto?, a la zona ya de más riesgo, y por algunos chateos que él tiene y conversaciones que tiene, por ejemplo, con la administradora municipal, ya se siente cansado y la voz se siente complicada, pero él siempre con el ánimo de que esto se iba a recuperar y que iba a salir bien. Después nos enteramos que Francis ya se ha agravado y que está intubado, y la verdad que ahí, bueno, todos sabemos cuál fue el desenlace, ¿no? Anteriormente, como él se fue por el día 12 de marzo a esperar el nacimiento de su hija y después estuvo en vacaciones, no tuvimos mayores contactos con él, Monse, y la verdad que terminó en lo que sabemos, esta triste noticia. La verdad que nos costó mucho. Además que fue padre. Impresionante, porque lo que usted nos decía, alcalde, que él sale el 14 de marzo con permiso, el fondo, con permiso postnatal para estar con su hija. Me imagino que, no sé si alcanzó a conocer a su hija. Sí, tiene una foto donde está con su niña, él está con una bata verde, ¿no es cierto?, con mascarilla, está con su niña en brazo, por lo tanto la alcanzó a conocer, pero no sé cuántos días logró estar con ella, porque si él se sentía mal seguramente se alejó de la señora, de su esposa y de su hijita, ¿no es cierto? Por eso es dramático, o sea, es muy fuerte lo que le ha pasado. Si un sentido tiene la muerte de un cabro joven, de este chiquillo que, mire, era muy bueno, era muy alegre, era muy entusiasta, lleno de sueños. Créame que estaba lleno de sueños para él y su familia. Si hay un sentido en encontrarle la muerte de Francis, es para que muchos tomen conciencia, tomemos conciencia de lo que esto significa, que hay que cuidarse, pero también ese cuidarse significa cuidar al resto de la comunidad, porque aún hay personas, y uno lo ve, que esto no se lo creen en serio, que andan en la fe, que salen a comprar, que salen a pasear, que se mueven como si aquí no pasara nada, no tomando ellos la precaución, pero además siendo tremendamente irresponsables con el resto de cada uno de nosotros, ¿no? Y principalmente con los adultos mayores, que pueden ser los que más lo sufren, pero también va a tocar y van a sufrir mucho los jóvenes. Si hay un mensaje con la muerte, con la partida de Francis, que es un chiquillo lleno de vida, de sueño y de esperanza, es que todos entiendan que nadie está libre, nadie está ¿Alcalde? Nadie puede decir que a él no le va a tocar. Bueno, además que consterna mucho el tema de que a menos de un mes del nacimiento de su hijo, a menos de un mes, la verdad que es una situación que, bueno, quiero leer a Alfredo Lamadrid, Lama, que trabaja en Así Somos, escribió un Twitter, dice: ayer falleció de coronavirus un ex productor en práctica de Así Somos, Francis. Era un tipo de esos que cuesta olvidar, muy simpático, movido, alegre, conversador y con un gran corazón. Era el primero en la fila para ayudar, da lo mismo en qué. Te vamos a extrañar, querido. Alfredo Lamadrid, @Lamadrid, tuiteó el día sábado, tengo entendido aquello, el día, ya no recuerdo los días, ya, Felipe, se pasan volando. Él es la misma persona que trabajaba en la municipalidad, que trabajó, hizo la práctica en Así Somos, de los compañeros de la red, y como usted dice, sorprende porque es joven,
porque una persona alegre, vigorosa, independiente, que tuviera hipertensión, digamos algo, y también por su historia de vida, ¿no? Acababa de ser padre hace semanas recién, y es una situación que nos tiene a todos muy conmovidos. Me imagino que usted, la municipalidad también, todos están muy conmovidos, alcalde, ¿no? Todos, imagínate, nosotros nos enteramos el viernes, tipo 1 de la tarde, veníamos saliendo de una reunión de planificación y nos informan que Francis había fallecido. Nadie esperábamos que Francis falleciera producto del coronavirus. Todos teníamos la esperanza de que se iba a recuperar. Ha sido esto tremendo porque la Madrid dice algo, es muy cierto como él lo refleja, como él lo describe, ¿no? Era un tremendo personaje, alegre, servicial, después de estar con él conversando, siempre con una sonrisa, siempre con una sonrisa y una actitud de colaborar y de poder ayudar. No es que después se transformó en una gran persona, sino que siempre, desde que yo lo conocí, desde que llegó a trabajar conmigo hace ya unos 2 años, siempre tuvo la misma actitud y con sus compañeros de trabajo. Por eso duele, ¿no? Y duele mucho y cuesta creer que un hombre de 34 años parte por este virus maldito, que si no lo tomamos en serio, si la juventud no lo toma en serio, si aquellos que aún pasean por las calles, que van a las ferias a caminar, que se van a los persas, que tratan de salir a compartir en una plaza, tomarse cerveza en las plazas, ¿ya? Si no lo toman en serio, tendremos que sufrir muchos más muertos de la edad de Francis, más jóvenes y de muchos de nuestros compatriotas y vecinos. Sí, acá tengo una noticia, alcalde, donde señala que la familia de Francis Zamora acusa negligencia médica en la muerte de la víctima fatal más joven del coronavirus. Eso, bueno, lo hemos dicho, pero lo reiteramos, tiene solo 34 años y es la víctima más joven en nuestro país. Durante el funeral que se realizó ayer, aseguraron que antes de empeorar asistió a 2 consultorios de Puente Alto, recintos en donde no le aplicaron el test ni lo derivaron a pesar de que tenía síntomas. Así es, entonces ellos señalan que, según relató un amigo, Felipe Osorio, Francis comenzó con los síntomas el lunes 23 de marzo, por lo que asistió al Centro de Salud Familiar Laurita Vicuña, en donde lo atendieron, le proporcionaron paracetamol y clorfenamina, le dieron licencia e instrucciones de iniciar una cuarentena. Sin embargo, no se le aplicó el examen. Al día siguiente bajó la fiebre, pero aumentó el dolor de garganta y la tos, por lo que fue al CESFAM Bernardo Leyton, en donde lo mandaron de vuelta para su casa y tampoco le hicieron el test. De acuerdo a la versión de su familia, el sábado 28 de marzo, Francis ya estaba grave y apenas podía respirar, razón por la cual se dirigió de urgencia al Hospital Sotero de Río, recinto en que sí le hicieron el examen y lo hospitalizaron de inmediato. Me imagino entonces, alcalde, que usted quizás está enterado de estos pormenores, porque la verdad, por lo que señala la familia acá, finalmente Francis es internado a un hospital cuando ya se encontraba grave y con problemas graves también de respiración, de ventilación. Eso es real, es lo que nosotros sabemos, de que cuando ya ingresa al hospital es porque iba en malas condiciones, se había agravado su enfermedad. Lo anterior, de que si fue atendido o no, los consultorios, la verdad, Montserrat, yo conversé con la mamá, conversé con la esposa de Francis, y además ha conversado con los periodistas, ¿no es cierto?, con quien era compañero de Francis, y la familia nunca nos ha narrado absolutamente nada de que si fue a los CESFAM o los consultorios, ahí no. Eso, la verdad, que lo plantearon los amigos, yo no lo puedo negar que fue así, pero tampoco lo puedo confirmar porque no me consta, y en ningún momento la esposa nos ha narrado a alguno de nosotros una situación de esas características, ¿no? Sí que Francis, cuando ya llega al hospital, llega, ¿no es cierto?, en una situación ya bastante desmejorada, iba mal, y después, claro, cuando le dicen, mira, ingresó al hospital Francis y está con problemas respiratorios, entonces vamos viendo la evolución, y fue muy rápido. Francis fallece el día viernes, ¿no? Estuvo una semana, 7 días en el hospital,
y el desenlace es el que conocemos. Pero lo otro no lo puedo, yo no puedo decir sí o no. Sí. La verdad que a ninguno de nosotros nos ha hecho un comentario de esa naturaleza. Y en el caso de la municipalidad, de todos los funcionarios de la municipalidad, ¿es necesario tomar en este momento alguna precaución respecto a cuarentena preventiva? Yo no sé, alcalde, si ustedes finalmente han consultado con un doctor quienes podrían haber estado en riesgo por haber estado con Francis antes que saliera a su permiso por el nacimiento de su hija. El último día que yo vi a Francis fue el día 12, que estuvimos en una actividad, estábamos grabando un video por la campaña de vacunación, ¿no? Y ahí Francis se fue, estuvimos muy cerca, y también sus compañeros, pero eso fue el 12, ¿no? Y la verdad que hemos hecho las consultas, he consultado con los médicos, con urgengólogos que tenemos acá, ¿ya? Y me dicen, si no hay síntomas, no tiene sentido hacer ningún tipo de examen porque la carga viral puede ser tan baja que arroje un falso negativo, por lo tanto no corresponde. Aquí además en la granja, desde el día 1, todos los funcionarios que eran crónicos, las mamás que tenían niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, todos se fueron con teletrabajo a su casa o derechamente están, ¿no es cierto?, en su domicilio, ya haciendo alguna labor. En el área donde estaba Francis también, ¿no? Quedan muy pocos funcionarios y no hemos tenido ningún tipo de síntoma y hemos insistido en que se tomen siempre desde que comenzó esta situación tan grave. Comenzamos a tomar las distancias, nada de saludos, nada de darse la mano. No hemos tenido otro funcionario con algún tipo de síntoma y yo espero que no se dé porque, como le digo a Montserrat, Francis se retiró el día 12 de octubre, él fallece el 12 de marzo y fallece el 1 de abril. Por lo tanto, hay una ventana de tiempo en donde alguien más pudo haberse contagiado, haber incubado el virus acá, pero no fue acá. Seguramente, queremos creer así, Francis se contagió en otra parte, ¿no? en otro lugar donde él pudo haber estado. Felipe, bueno, vamos a tomar contacto con Felipe Osorio. Él es el mejor amigo de Francis. La verdad es que primero que todo, darte las condolencias, la energía, el cariño, Felipe. Gracias por contestar el teléfono. Hay tantas dudas que queremos aclarar en el caso de Francis, sobre todo estos viajes que él hace antes a los CEFAN, a los consultorios. ¿Qué nos puede relatar de aquello? Buen día, Julio César. Buen día. Gracias por tus palabras. Saludos al panel, a todos los que están acá en esta transmisión. Bueno, primero que todo les quiero comentar que estamos todos muy afectados por la partida de Francis. Con él nos conocemos desde niños, llegamos juntos, nacimos y llegamos a la Villa El Pilar, que colinda con el municipio de La Granja. Bueno, iniciar el relato, la información que yo manejo, porque yo a él lo vi, el último día que lo vi fue el 3 de marzo, que fue el cumpleaños de su mujer, y de ahí no tuve más contacto con él, solamente telefónico. Lo que él me comentó después es que trabajó o inició sus vacaciones el día viernes 13 de marzo, y esos últimos días de trabajo, como decía el alcalde, ellos estaban cubriendo la campaña de vacunación en distintos lugares. Luego, el fin de semana, no tuve contacto con él. Lo que sí, el día lunes 16 fueron a la clínica porque su señora se iba a mejorar. Entonces estuvo en la clínica Dávila de Recoleta el lunes, martes y miércoles, o sea, 16, 17, 18. Lo que alcancé a hablar con él la semana antes pasada, el día martes 24, que él salió también a inscribir a la niña al registro civil. Entonces no hay certeza del lugar donde él pudo haberse contagiado. Entonces
hay un sinnúmero de posibilidades. Lógico. Deambuló por muchos lugares antes Claro. para Sí. poder saber cuál. Exacto. Felipe, ¿qué tal? Habla Montserrat. Bueno, mandarte un abrazo. La verdad que se nota en tu voz también lo afectado que estás. Y me imagino lo inexplicable y la sorpresa, la mala sorpresa con que a ustedes los encuentra esta noticia. Tú dices que ya el martes 24, Francis fue a registrar a su hija al registro civil. Y en ese minuto, según lo que tú sabes o lo que has averiguado, se sentía bien, se sentía mal, no tenía ninguna sospecha de que estaba con un resfrío, con una gripe. ¿Qué es lo que te han contado al respecto? Buen día, Monse, gusto en saludar. Muchas Mira, gracias. corrigiendo la información, Francis entre el lunes 16 y miércoles 18 fue que asistió a registrar a la niña, no el martes 24. Ya, perfecto. Ya. Esos 3 días él se quedaba en la clínica con su mujer y la niña. Ya. Ya, recuerden, fue el 16, 17, 18 de marzo que él estuvo en la clínica de Recoleta. Ya. Ya, ahora, cuando Francis inició los síntomas fue el día lunes 23. Ujú. Entonces yo ahí empecé a tener contacto con él, obvio porque le preguntábamos por la niña, y ahí fue cuando él nos comentó que estaba sintiendo síntomas de una gripe habitual. Ya. Luego el día martes vuelvo a hablar con él, le vuelvo a preguntar por la niña, por su mujer y por su estado de salud. Y ahí es donde él me comenta que se siente, o sea, se ha empeorado, que está con mucha fiebre, con mucho dolor corporal, con la tos seca. Prácticamente los síntomas de este virus. Ujú. Y es ahí donde quizá, bueno, nosotros igual le sugerimos a él que fuera al médico, que fuera a un centro de salud, pero quizá a lo mejor también nosotros, yo hago la autocrítica como amigo de él, quizá reaccionamos también de manera tardía, quizá él no debió o nosotros debimos haber insistido un poco más en que quizás él debía haber ido a una clínica o directamente a la urgencia del Sotero del Río. Quizás ahí nosotros perdimos muchos días esenciales de tratamiento que a lo mejor él pudo haber iniciado. Él recién inició el tratamiento cuando se lo lleva a la ambulancia de urgencia al Hospital Sotero del Río. Ahí le practican el examen de inmediato y inician inmediatamente el tratamiento para combatir una neumonía, porque recordemos que él le hicieron los exámenes y arrojó una infección tremenda en sus pulmones, entonces iniciaron de inmediato. Eso fue el día sábado en la madrugada. ¿Y ese Perdimos sábado desde el día... Ese sábado, perdimos ¿este sábado ahora? No, eso fue 28. El sábado pasado. el sábado 28, Voy a porque mirar el viernes 27 lo hospitalizaron en la noche. Ya. Es decir, él el día 23 comienza con los síntomas Exacto. y 5 días después se cae en este estado de gravedad. Es decir, fue Sí. un desarrollo rápido de la enfermedad. Correcto, yo creo que se agravó muy rápido. todo esto lo acrecentó la enfermedad que él padecía, que era una diabetes, que era hipertenso, y además Francis, como era grande, tenía sobrepeso. Claro, lo que pasa, Monse, es que esta conversación es muy, muy ilustrativa, porque yo también tengo una persona conocida que también empieza con una gripe, está 3, 4 días en la casa 5 y al quinto, sexto día se va al posta central a esta hora con ventilador mecánico. O sea, hay un momento en que es clave que hay un quiebre rápido y profundo y que hay que anticiparlo. O sea, hay que anticiparlo, no, sobre todo si tiene cierta edad, sobre todo si tiene alguna otra patología. Hay que anticiparlo porque parece que de una u otra forma pasa desde, para hacerlo fácil, digamos, pasa desde acá, del sistema acá de la laringe a los pulmones, rápidamente, laringe de este sistema acá donde está la tos, el dolor de aquí, se va a los pulmones y se anida rápidamente. Hay un quiebre ahí que se produce bien rápido y que hace que a la gente la interne y le pongan ventilador mecánico. Por lo menos el caso de Francia parece que, y el mismo caso de este amigo que tengo en la posta central, digamos. Felipe.
Bueno, Pablo César, sí, lo que yo les comentaba, que quizá, bueno, mi primera reacción cuando me entero el día lunes, martes, que Francis empezó con estos síntomas, lo primero fue indicarle que asistiera al médico o a algún centro de salud. Quizá nosotros no dimensionamos por la edad de él, quizás no dimensionamos de que el cambio o el ataque que hace esta enfermedad hubiese sido tan brusco. Entonces, sí, quizás debimos nosotros, yo hablo por mí, quizás debía haber sido más insistente y haberle pedido que tenía que ir a un centro de urgencia o una clínica y exigir que tomaran el protocolo con él, si él estaba presentando todos los síntomas. Ahí hay como mea culpa, claro, hacia mí, bueno, que quizás Felipe, yo creo los que jóvenes no insistí tampoco. Sí, pero no te tortures con esa idea, porque la verdad es que uno hace lo que puede. Tú eres súper amigo de él, le dijiste que yo creo que entiendo que uno siempre piensa ante estas ocasiones como, ¿por qué no hice más? Pero la verdad es que son pensamientos que en este caso yo creo que él fue igual al consultorio, que él llegó al hospital y lamentablemente Francis fue a dos consultorios. Claro, a 2 consultorios, no le hicieron el examen, no le dieron importancia. Yo creo que ahí hay un tema que es importante detenerse también, porque la verdad es que ante una situación así uno dice, ¿qué pasa con los consultorios? ¿Qué pasa con los CEFAM? ¿De verdad están suficientemente capacitados e informados para aplicar en este caso los exámenes, el protocolo? Si quiere, Felipe, como estamos con el alcalde del PIN también, alcalde, más allá de que usted nos decía que no conoce específicamente lo que pasó en Puente Alto con el caso de Francis, pero ¿cuán capacitados están? ¿Cómo está siendo la respuesta en la salud primaria a personas que llegan con síntomas? A ver, nosotros en la Municipalidad de La Granja, desde los primeros días, comenzamos a transformarnos algunos centros de adulto mayor, ¿no es cierto?, y algunos espacios de SECOF en centros de prevención del coronavirus, de tal manera que lleguen ahí, ¿no es cierto?, vecinos que sienten que tengan síntomas o tengan dudas. Eso equipados con médicos, ¿no es cierto?, enfermeras, para poder recibir a esos vecinos. Y después ya estaba manifestando que vamos a tener la capacidad de hacer los exámenes. Cuando Francis se enferma, en ese momento los municipios todavía no teníamos exámenes para poder realizarlo en los CEFAM, ¿ya? Yeah. Eso se ha venido incorporando ya desde hace poco y yo espero que vaya a aumentar. Los municipios, Monse, hemos estado tratando de cubrir y de satisfacer las necesidades y la demanda que hay por parte de los vecinos, equipando a nuestros funcionarios, tratando de llegar a los barrios, sanitizando de tal manera de evitar que esta epidemia se siga expandiendo. Nos falta, y hay un dato que yo le quiero, nos falta mucho por hacer sin lugar a dudas, y nos faltan recursos, y eso siempre hay que mantenerlo y manifestarlo. El Estado tiene que confiar más en los municipios y entregarle mayores recursos. Pero hay una cosa que es bueno recalcarlo y decirlo. El 50% de los chilenos tienen 2 o más enfermedades crónicas. Y cada vez son más los jóvenes que sufren alguna enfermedad crónica y que no lo saben. Hay más diabetes, ¿no? Producto de la obesidad, producto, ¿no es cierto?, del sedentarismo, de las formas de alimentación. Eso está. Y esas enfermedades muchas veces la gente no sabe que las tiene. Felipe, no sabe que puede ser hipertensión. Ojo con eso. Felipe, pero acá el joven lo sabía, digamos, ¿no? Porque lo que pasa es que él fue a 2 consultorios y, a ver, yo entiendo que estamos todos aprendiendo y yo entiendo que los protocolos se van armando en el camino, se han ido armando en el camino, porque esto, aunque digamos que estamos preparados, no estamos preparados para lo que se nos venía, porque en la práctica, digamos, ¿no? En la teoría a lo mejor estábamos, pero en la práctica no. Pero acá tenemos una persona que es hipertensa, diabética y con exceso de peso. Él va a 12 CEFAM. ¿Cómo a nadie se le ocurre decir, oye, tú eres una paciente de riesgo? Esa es la parte que, por lo menos, hagamos el test. A eso me refiero,
querido alcalde, en el protocolo, ¿no? Por ejemplo, está bien que no a todos se les puede aplicar el test, pero a una persona con esta sintomatología, hipertenso, diabético y todo, quizás el protocolo debería ser un poco más abierto y enviarlo inmediatamente a hacer el test, porque si algo sabemos de este virus, y lo hemos sabido desde que partió en China, no ha cambiado, es que se anida rápidamente en el pulmón. Y que las personas con estas patologías de base tienen menos defensa, son una presa más fácil, por decirlo así, para el virus. Entonces no es algo desconocido. Entonces ahí es donde esta historia a mí no me cuadra mucho, digamos, porque tenemos que mejorar y ajustar el protocolo también en la práctica, digamos, no solamente en el papel. A ver, efectivamente, como tú dices, Julio César, a mí me lo han planteado los médicos, yo sufro de hipertensión, y me dicen, mira, alcalde, ante una situación así, usted se va a urgencia y lo van a internar inmediatamente, porque van a ser pacientes de alto riesgo. Y esa es la realidad. Y eso los médicos lo saben y también está dentro de nuestros protocolos. Por lo menos en la granja sí estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Tenemos los SAP, los SUC, y nuestros médicos están todos están, ¿no es cierto?, informados de esta situación. Que una persona que tenga 2 patologías crónicas o 5, imagínense, Francis al parecer tenía 3 o 4 seguramente, si los lípidos estaban también muy altos, hipertenso, diabético, en fin. La diabetes al parecer no era muy fuerte, no, porque él hablaba siempre de que era resistente a la insulina, bien digo, a la insulina, ¿ya? No hablaba de diabético y la verdad que tampoco andaba preocupado de su remedio. Sí. Seguramente tomaba su remedio, Glafornil, ¿no es cierto? Esos medicamentos, claro, son para la diabetes, pero no era una persona que estaba en malas condiciones, muy por el contrario, se veía un gallo súper bien, súper activo. Sí, mira, sí. Cuando llega con esa patología, inmediatamente hay que sospechar, claro, y poner, ¿no es cierto?, CEFAM, mayor atención, aunque no exista el examen, ¿verdad? Aunque no esté el examen, pero sí derivarlo en el fondo, derivarlo si tiene síntomas. Una pregunta para Felipe. Felipe, ¿sigue en línea con nosotros? ¿Ya no está en línea? Felipe, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Felipe, solo quería preguntarte muy cortito, ¿hay alguna idea de cuál habría sido la fuente, el lugar de contagio de Francis, de modo tal de que tomen las precauciones quienes estuvieron con él? ¿Puede haber sido la clínica Dávila, donde estuvo 3 días? ¿Puede haber sido alguien que viajó y que tuvo contacto con él? ¿Tienen alguna noción al respecto? No, la verdad que en este momento no. Él transitó por distintos lugares, desde el último día que trabajó, producto de la campaña de vacunación, entonces él transitaba por muchos lugares. Luego después, el fin de semana, yo no tengo conocimiento de los lugares a los que él pudo haber asistido. Y por otro, cuando asiste a la clínica, él, lo mismo, desconozco con quién tuvo contacto, nosotros solamente estábamos hablando por teléfono porque estábamos conscientes del crecimiento que estaba teniendo este virus acá en el país, por lo tanto evitamos ir a visitarlo, ir a conocer a la niña. Nosotros hasta el último tuvimos solamente contacto por videollamada con él. Ellos también, ahora la niña y su señora también, me imagino, ¿no? Ellas no han presentado ningún síntoma. Yo con ella la estuve visitando toda la semana pasada que el Fran estuvo hospitalizado, entonces yo veía a Carolina, veía a la bebé y no presentaba ningún síntoma. Solamente la preocupación por el estado que estaba Francis y la preocupación de que en algún minuto esa angustia podría afectarle a ella en la lactancia con la bebé. Lógico. Entonces, ahora en este minuto ellos están, muy afectados por la pérdida de Francis, pero de salud ya están bien, no han presentado síntomas, su familia tampoco, su mamá, su abuela y su hermana tampoco, que también hubo... Felipe. Así, cuéntame. Te queremos agradecer este ratito con nosotros, tu testimonio es muy valioso, pero sobre todo queremos abrazarte, darte todo el afecto del mundo, el cariño, que se lo traspase a su señora, que se lo traspase a su familia, a sus padres, a toda la gente que, por supuesto, es el círculo más cercano de Francis. La verdad es que es una noticia conmovedora, es la persona más joven que muere por coronavirus, hizo
deambuló por distintos centros asistenciales. Hay algo que mejorar ahí también. No podemos ser tan pasivos. Tampoco queremos ser tan críticos, pero tenemos que afinar todos los detalles para que no se nos vaya gente como Francis. Un abrazo, Felipe, amigo mío, gracias. Disculpa, si puedo complementar algo. Sí. Yo igual trabajo en una empresa de servicio básico muy importante y todos tenemos protocolos para atacar ciertas contingencias. Yo sé que el área de la salud tiene protocolos. Quizás las personas somos las que hacemos las empresas, las que participamos en medio de todos estos protocolos. Quizás hay que reforzar nuevamente en el sistema de salud, porque esto no puede volver a ocurrir, Julio César. Incluso no tenemos certeza si los mismos médicos que lo atendieron en el CEFAM pueden haber adquirido este virus. Entonces, lógico, a repasar los protocolos. Un abrazo. En eso estamos colaborando. Gracias, Francis.